En toda la literatura existen personajes que son realmente inolvidables. Aquellos que han marcado una huella en toda la historia. ¿Quién no recuerda a, por ejemplo, Edmundo Dantes, Elizabeth Bennet, Hannibal Lecter, Gregorio Samsa, Severus Snape o Gandalf? Son personajes que han trascendido las letras, que han salido de los libros y se han convertido en hitos sociales, en modelos de conducta. Hemos visto sus diálogos y frases pintadas en las paredes, la hemos visto en millones de memes a través de internet, inclusive, por supuesto, en la sabiduría popular. ¿Por qué? ¿Qué hace que estos personajes sean tan interesantes, tan atrayentes? Bueno, simplemente han sido construidos de una manera tan minuciosa y tan detallada que cada rasgo de su personalidad está tan bien definido que a través de la historia simplemente se nos queda grabado en nuestra mente para siempre. Y está claro que para que una historia tenga peso, debe estar protagonizada por personajes que dejen esa huella, que sepan llevar el peso de toda la historia a sus espaldas y no se vean disminuidos por ella. Les voy a dar unas técnicas súper importantes para que los personajes de tus historias sean unos personajes completos y muy bien estructurados. Ahora bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la estructura argumental de tu libro. Primero, describimos el mundo y luego los personajes. O lo hacemos al revés. Siempre se recomienda, o por lo menos yo lo recomiendo, que primero se haga el mundo. Ojo, no me refiero con esto a un mundo ficticio. Me refiero a la creación del mundo donde se va a desenvolver tu personaje. Porque tú puedes hacerlo en Nueva York, puedes hacerlo en Brasil, en Madrid, en Venezuela, en Colombia, donde tú quieras. Y a partir de allí, de hecho, ya tenemos un aspecto muy importante a la hora de estructurar el personaje. Pero de eso hablaremos luego. Entonces, primero creamos el mundo y luego los personajes. ¿Qué pasa si lo haces al revés? Puedes hacerlo al revés sin ningún problema. Pero créeme que se te va a hacer mucho más complicado y mucho más engorroso crear las situaciones a través del personaje que lo contrario. Lo otro que hay que tener en cuenta, ¿vas a hacer una novela o vas a hacer un cuento? En un cuento, como son relativamente cortos, los personajes no necesariamente tienen que ser tan bien definidos y tan bien estructurados. Ojo, tú puedes hacer un personaje totalmente bien completo y bien complejo para un cuento. Pero la historia de los cuentos, como son relativamente más rápidas, no le das esa oportunidad o no te das a ti esa misma oportunidad para darle alas a tu personaje que has creado. Si has creado un personaje demasiado complejo, no lo vas a poder desarrollar como tú quieres dentro de un cuento. Por supuesto, estas técnicas que yo te voy a dar a ti te van a servir para lo que sea, pero para un cuento son relativamente más fáciles. You got it, dude. Muy bien, entonces vamos a una novela. Es una historia mucho más complicada, es una historia mucho más estructurada, tiene nudos, tiene arcos argumentales diferentes, tiene cambio, tiene clima, todo eso. Bien, esta historia hermosa que tú has creado tiene que ser vivida por un personaje de peso, un personaje con identidad, un personaje que tú sepas que va a entregarte toda la riqueza de esta historia que tú has creado. Lo otro que tenemos que definir antes de la creación de un personaje: ¿qué tipo de género voy a escribir? ¿Qué tipo de historia voy a escribir? ¿Soy un escritor de ciencia ficción? ¿O soy un escritor de terror? ¿O soy un escritor de drama romántico? ¿O de comedia romántica? Es importante que tú sepas definir el género que tú vas a escribir antes de la creación de los personajes. ¿Por qué? Cada género tiene una manera particular de ser narrada. No es lo mismo la forma que tú vas a estructurar una narración para una historia de fantasía que para una de terror o para una de comedia romántica. Y en consecuencia, los personajes de igual manera tienen que ser estructurados de una manera diferente al género que tú vayas a escribir. Y por último, antes de ponernos a la creación de personajes, debemos definir si son personajes ficticios o son personajes reales. Técnicamente hablando, todos los personajes son ficticios, porque nosotros no estamos haciendo una historia biográfica, pero podemos tomar referencia de personajes reales e históricos. Un ejemplo magnífico de eso sería la saga de los Reyes Malditos de Maurice Druon, que él toma la historia de los reyes de Francia al final de la caída de los templarios y a partir de allí crea una amalgama entre ficción y realidad que de verdad es extraordinaria. Entonces, tienes que especificar muy bien de dónde van a salir tus personajes. Perfecto. Entonces, teniendo estos factores en cuenta, vamos a definir rápidamente los tipos de personajes que hay en toda historia. Y estos son personajes principales o protagonistas, personajes secundarios y personajes terciarios o figurantes. No creo que haga mucha falta explicar el rango y la jerarquía de cada uno. Sin embargo, si hay alguien aquí que no sabe absolutamente nada de esto, pues aquí te los digo. Los personajes principales o los protagonistas son aquellos que llevan todo el peso de la historia. Están a lo largo de casi toda la narrativa y son quienes resuelven el conflicto.
I am Iron Man. Los personajes secundarios tienen menos importancia que los protagonistas, pero de igual manera tienen su peso en la historia. Tienen su cabida dentro de la narración y pueden funcionar como acompañantes o como vehículo para la evolución del personaje principal en tu historia. Los figurantes o personajes terciarios podría decirse que son de relleno. Ayudan a complementar la escena y a estructurar la ambientación. Tienen alguna interacción, ya sea con el personaje secundario o con los protagonistas, pero no están dentro de toda la narrativa y tampoco ayudan a resolver el conflicto. Muy bien, estos tipos de personajes pueden tener una de estas dos cualidades. La primera, personajes simples o planos. You're asking me about the weather? Pues como su mismo nombre lo indica, son personajes cuyos rasgos tienden a ser bastante sencillos, no tienen tanta profundidad, son regularmente predecibles y no muestran mucho de su personalidad. Esta cualidad se le asigna principalmente a los personajes secundarios o terciarios. Pero atención, esto no significa de que no sean unos personajes que tengan un peso y una cabida buena en tu historia. Y por supuesto lo más importante es que son personajes redondos o complejos. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Esta es la característica de la cual todos los protagonistas deben estar hechos. Son personajes que tienen muchas aristas, tienen mucho matiz, tienen diferentes rasgos en la personalidad. Su personalidad es mucho más compleja, tienen diálogos de diferentes capas. Inclusive su personalidad puede que sea hasta impredecible, que sea hasta difícil de descifrar. Estos son personajes que llevan todo el peso de la historia y toda la complejidad que lleva tu historia también la debe llevar este personaje. Ahora bien, conociendo ya todos estos factores y todos estos elementos, vamos a lo que es la creación del personaje. Y esto se le conoce como análisis cuatridimensional de un personaje. Para hacer un personaje lo más completo posible debemos abordar 4 importantes aspectos. Aspecto físico, aspecto social, aspecto psicológico y aspecto moral. El aspecto físico pues se refiere a cómo se ve, si es alto, si es bajito, si es delgado, si es flaco, si tiene algún tatuaje o alguna cicatriz, algún rasgo que sea determinante en su fisionomía. En esta parte no nos vamos a poner a estar explicando por qué es como es. Es decir, nosotros no vamos a explicar por qué tiene la cicatriz o por qué tiene un tatuaje específico. Simplemente es para ir delineando lo que es parte del análisis cuatridimensional del aspecto físico del personaje. Aspecto social. Con esta parte me refiero al componente del personaje dentro de la sociedad del mundo que tú has creado. Es decir, si es casado, si es soltero, si es rico, si es pobre, si es titulado, qué profesión tiene, ese tipo de situaciones. Igual manera, nosotros nos vamos a estar explicando el por qué es rico o por qué es pobre. Simplemente es la delineación del personaje. Aspecto psicológico. Este aspecto ya es mucho más importante. ¿Por qué? Porque ya se desenvuelve mucho más dentro de la historia. Tiene que ver con sus manías, su orientación sexual, su estabilidad emocional, cómo le afectó su niñez, si es inteligente, si es leal y amoroso, si es frío y calculador. Vuelvo y repito, no expliquemos por qué. Simplemente ya sabemos que él es así. Y por último, el aspecto moral, que se refiere a los métodos y las maneras de cómo él actúa, cómo reacciona ante diferentes situaciones, cómo ve el mundo y cómo actúa frente a él, las convicciones respecto a saber lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que compone principalmente el aspecto moral del personaje. Estos son los 4 pilares fundamentales para la creación del personaje. Una vez que ya tú tengas toda esta información recopilada, tú lo introduces en el mundo y es donde va a ir recorriendo el camino que tú has creado para él e ir tomando la forma que tú deseas dentro de la historia. Entonces, básicamente, para la creación de tu personaje debes responderte a estas 4 preguntas. ¿Cómo se ve? Aspecto físico. ¿Qué hace? Aspecto social. ¿Cómo piensa? Aspecto psicológico. Y si es bueno o si es malo, aspectos morales. Recuerda que en la historia nada tiene que estar por casualidad, nada es al azar, todo tiene que tener un propósito. Toda buena historia, cada acción que sucede tiene una razón y un porqué, al igual que tus personajes. Entonces lo que podríamos hacer en este momento sería, por ejemplo, darle un nombre. Y aquí tienes que tener muy en cuenta, obviamente, el aspecto del entorno, porque tú no le vas a poner a un personaje Luis Pérez si pertenece a una tribu africana que está escondida en el bosque y jamás en sus 500 años, 2000 años de vida han visto a un ser humano fuera de la aldea. No tiene sentido alguno. No si no te ha explicado de alguna manera o no tiene un porqué específico. Y por último, pero no menos importante, es la lógica de tu personaje dentro del mundo. Por ejemplo, si hemos creado un personaje que ha vivido alrededor de tecnología toda su vida, que está rodeado de ordenadores, de chips, de inteligencia artificial, de gadgets y de todo tipo de situaciones,
no puedes pretender de que tú lo lleves a una granja y al día siguiente ya sepa ordeñar una vaca o crear un protocolo de cultivo. What? No tiene sentido alguno si no es a través de una evolución o si no lo has explicado de una manera convincente. No tiene lógica tu personaje. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de los estereotipos. Ese detective renegado que va en contra de los lineamientos de la policía y decide tomar la ley por sus propias manos. Tiene un aspecto desgarbado e intimidante y no le teme a nada. La guerrera noble que no deja que la casen en contra de su voluntad y se embarca en una aventura a buscar su verdadero amor, yendo en contra de los lineamientos de su padre, el rey, y se ve envuelta en una guerra entre imperios. Si bien se dice que los estereotipos son malos para la historia, la verdad es que este tipo de conductas están tan marcadas en el lector que se sienten rápidamente identificados y pueden tomarle cariño de una manera más intensa en base a estos criterios que ya se conocen. Pero atención, no estoy diciendo que vamos a crear un cliché andante, pero sí es bueno tomarnos como punto de partida. Tomas de allí lo estrictamente necesario y luego lo vas incluyendo o le vas adicionando las cosas que son nuevas en tu historia y que le van dando esa riqueza y ese carácter de único. Entonces, crea un equilibrio. Eso es lo que estoy diciendo en este momento. Vas a crear un equilibrio. Tomas los estereotipos que ya se conocen de los personajes y le vas adicionando las cosas nuevas que tú has creado para tu historia. Y bien, esto en líneas generales es la base para la creación de cualquier personaje literario, ya sea para un cuento, para una novela o para un guión literario. Por supuesto, como digo, esto es la base, esto es la punta del iceberg, básicamente. Porque a partir del análisis cuatridimensional de los personajes podemos extendernos a muchos otros aspectos y podremos extendernos a muchos otros factores y nos llevaríamos horas y horas hablando. Podríamos hablar, por ejemplo, de su lenguaje, de sus diálogos, de su estructura existencial dentro del mundo. Existen demasiados factores que tú puedes ir incluyendo en la creación de un personaje. Pero teniendo esta base en cuenta, lo demás lo irás descubriendo a medida que tú vayas desarrollando tu historia. Y bien, me toca hablar ahora del libro del día de hoy. Este libro le pertenece a la escritora Mary Gaste y se llama Truco o Trato. No tiene nada que ver con Halloween. Truco o Trato. Les voy a leer la sinopsis rapidito. Un misterioso hombre de nombre imposible se cita con Henry Harrison. Su propósito: una proposición que no puede rechazar. ¿Es que acaso tú rechazarías tener el mayor poder que pueda existir en todo el universo? ¿Lo rechazarías tú? El libro, no voy a hablar mucho sobre el libro me gustó bastante. Tiene un final abierto, o semiabierto, y está dividido en dos. O sea, la escritora juega con el título, Truco o Trato, porque está dividido en dos. Está en truco, y luego la segunda parte es trato. ¿O al revés? Exacto, truco y luego trato. Y tiene que ver obviamente con la historia, el título se desenvuelve con todo lo que va a través de la historia. Es una historia muy interesante, es una historia que es rápida. Los libros que estoy trayendo en estos capítulos son rápidos, se leen sumamente rápido. Y este en particular tiene mucho misticismo y combina muy bien lo que es una parte del thriller, de misterio, con un aspecto sobrenatural que es muy interesante. Se los recomiendo ampliamente, así que por favor léanlo y búsquenlo. Mary Gaste, Truco o Trato. Bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido este vídeo para desarrollar y crear tus personajes para tus historias. En los siguientes vídeos vamos a hacer dos más que tienen que ver con esto, porque esto es la base de la creación de los personajes. El próximo vídeo va a ser cómo hacer un buen villano y luego cómo hacer un buen héroe. De momento, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Si tienen algún comentario o necesitan alguna ayuda con algo, déjenmelo abajo en la sección de comentarios. No olviden por favor darle a like y suscribirse con la campanita para que cuando suba un vídeo estén pendientes y ya puedan verlos. Esto es todo. Muchas gracias por estar conmigo hablando en lenguaje de letras.